Buenas noches, hermanos y hermanas. Un día más con nuestro oficio vespertino aquí desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana. Os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Un día más estamos aquí para acercarnos al Señor y poner en sus manos nuestras peticiones, nuestros anhelos del corazón, pero también nuestro momento de intercesión. En el día de hoy vamos a estar orando de una manera especial por una familia pastoral. He sabido que el pastor Esteban Muñoz de Morales, pastor de la comunidad de amor cristiano perteneciente a Asamblea de Dios en Córdoba, ha dado positivo en coronavirus y está pendiente también de las pruebas de su familia, que en breve también le darán los resultados. Hermanos, para que estemos orando por toda gente que ha estado en contacto con ellos y no sabemos hasta dónde lleguen los contagios, y en este momento pues vamos a ponerlo en las manos del Señor de una manera muy especial. Padre, en esta noche queremos pedirte de una manera especial por la vida del pastor Esteban Muñoz de Morales, pedirte, Señor, que tú lo tengas en el hueco de tu mano, que tú toques su cuerpo y lo puedas sanar a él y a su familia en caso de que también tengan el coronavirus. Y que, acordándonos de él, Señor, queremos pedirte por todas las iglesias en España, por todos los hermanos, que tú nos puedas guardar, Señor, en el hueco de tu mano. Te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en los corazones de las personas, que podamos volvernos a ti de una manera especial en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y así vamos a dar comienzo en esta noche a nuestro oficio vespertino, como todos los días, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor, por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente, por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y oramos todos juntos diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos para que, a través de tu gracia, podamos llevar mucho fruto y demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados y fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos
perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros, y decimos nuestra lauda número 6 que dice: alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y ahora abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo número 92. Si ayer estábamos en el Salmo número 91, hoy vamos a leer el que sigue, el Salmo 92, que es un salmo titulado Alabanza por la bondad de Dios, y que precisamente es un cántico para el día de reposo. Y dice así el salmo. Dice: bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad. Es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Señor, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Señor, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos con nuestro estudio acerca del credo. Ayer hablábamos de la frase creo en el Espíritu Santo, y ya os recordaba que tenemos en YouTube todos nuestros estudios acerca del Espíritu Santo, por si alguien los quiere recordar, y por eso dedicamos nada más que un estudio a esa frase, advirtiendo que el estudio que hicimos sobre el Espíritu Santo en la vez anterior íbamos pues más de 2 semanas hablando del tema del Espíritu Santo, y podríamos haber dedicado mucho más tiempo porque es algo interminable prácticamente. Ahora aparece la siguiente frase que dice: en la Santa Iglesia. En la Santa Iglesia, en el griego, dice católica. Y aquí me quiero parar, en la Santa Iglesia católica. Y quiero hacer una precisión muy importante para todos los que escuchen este estudio, y es la precisión del significado de la palabra católica. La palabra católica quiere decir iglesia universal, es decir, una iglesia instituida por todo el mundo. Eso quiere decir la palabra católica. Es decir, que si en vez de decir creo en el Espíritu Santo y luego decir en la iglesia católica, dijera en la iglesia universal, pues estaría diciendo en realidad lo mismo, porque ese es el significado de la palabra católica. Otra cosa es que por cultura, por diferentes culturas, cada vez o toda vez que escuchamos la palabra católica, pensemos en católica romana. Y aquí tenemos que hacer un inciso y decir, hermano, hay más iglesias católicas que la romana, como por ejemplo la nuestra, la iglesia anglicana, que es una iglesia universal, o la iglesia ortodoxa. Aunque parezca un poco contradictorio lo que voy a decir, la iglesia luterana en cierta manera también es católica, porque está por todo el mundo ya también. Y toda iglesia, toda denominación que en cierta manera esté por todo el mundo tiene ese sentido de catolicismo, de universalidad. Así que la iglesia católica única y exclusiva no es la católica romana. Hay más iglesias católicas. Bueno, dicho eso, para que cada vez que digamos la palabra católica no identifiquemos con católica romana. Si yo digo católica, es la católica.
Si digo católica anglicana, pues me estoy refiriendo a la Iglesia anglicana. Y si digo católica romana, me estoy refiriendo a la Iglesia de Roma. Bueno, decía Lutero hace 400 y pico de años, decía, pues gracias a Dios, una niña de 7 años sabe lo que es la Iglesia, los santos creyentes y los corderillos que oyen la voz de su pastor. ¿Por qué dice esto Lutero? Pues lo dice básicamente por varias razones. La primera, porque él escribió 2 catecismos, el que llamó el catecismo mayor y el catecismo menor. El mayor era, vamos a decir, era el catecismo que usaban toda la gente, y el catecismo menor era más bien pensado en niños más pequeños. Para él era un orgullo haber logrado, primero, que para que la gente supiera qué ponía el catecismo mayor y el catecismo menor, tuvo que pasar algo en la población, y es que tuvieron que hacer una campaña de alfabetización, tuvieron que aprender a leer mucha gente, porque para poder leer la Biblia, que se estaba imprimiendo en la lengua alemana, traducida por Lutero, tenían que aprender a leer. Bueno, pues eso ya fue una consecuencia positiva de progreso educativo para la población en general. Y Lutero decía, doy gracias a Dios que ahora una niña, antes no pasaba eso, pero ahora una niña de 7 años puede saber qué es la Iglesia. Y antes realmente no se sabía, salvo por clases muy privilegiadas. Bueno, lo cierto es que después de haber dicho esto y hablar de esa seguridad con la que Lutero hablaba de una niña que sabía lo que es la Iglesia, curiosamente, después de haber dicho todo esto, hoy, después de tantos siglos, resulta que ya no tenemos tanta seguridad. Cuando se habla de la Iglesia, las personas piensan, algunas, en una construcción con un torre y un campanario, otras en una organización liderada por obispos o pastores también, o piensan en un sinnúmero de entidades religiosas esparcidas por el país, tristemente en una disputa cerrada por la asistencia a sus propias iglesias, lo que sería el denominacionalismo. Para mucha gente contemporánea, la Iglesia se ha tornado también en lo que podría decirse un fenómeno sospechoso, es decir, la Iglesia desentona por su discurso, que en algunos casos se considera anticuado, no habiéndose sabido adaptar a los tiempos. Por otro lado, un cúmulo de pecados en su historia y en su presente, hay pecados tremendos en su presente, convirtiéndose algo así como en cómplices de crímenes. Además, existen iglesias explotadoras que están haciendo de la fe un negocio y con los anhelos del pueblo, pues de alguna manera están desarrollando o descubriendo un mercado altamente lucrativo. Por poner un ejemplo, la famosa Iglesia Universal de Brasil, la famosa llamada Pare de Sufrir, que tiene toda una variedad de cosas que vende, que supuestamente ayudan para la fe. Agua bendita traída del Jordán, tierra de Tierra Santa, rosas nacidas de color rojo en las orillas del Jordán, también las hay amarillas, nacidas en no sé dónde también de Tierra Santa, y todas esas cosas con un valor de conexión con Dios. Bueno, pues el apóstol de esta Pare de Sufrir, resulta que el hombre es uno de los hombres más ricos de Brasil, multimillonario. Imaginaros ya, a partir de ahí, qué más podemos decir, ¿verdad? Bueno, pero por otro lado, después de hablar de todas estas cosas, vamos a decir, entre comillas, negativas acerca de la Iglesia, también os digo una cosa, es muy fácil ponernos a criticar la Iglesia. Es muy fácil. De hecho, es muy fácil criticar. Qué fácil es criticar. Ya nos damos cuenta en Facebook que muchos, más que dedicarse a edificar o a hacer propuestas o a ponerlas por práctica, porque, hermano, es muy fácil hablar en teoría. En teoría no cuesta nada. A mí me hace gracia muchas propuestas de algunos teólogos famosillos, sentados en su cátedra de la universidad con un sueldo bastante curioso, viviendo una vida muy de capitalista, dándoselas de socialistas y dándoselas de comunistas. Pero resulta de que te das cuenta de que viven una vida muy capitalista, una vida muy cómoda. Y es muy fácil decir, es muy fácil meterse con los demás, pero tenemos que preguntarnos, como se decía en alguna ocasión,
el gesto ese de cuando sacamos el dedo y señalamos, ¿no? Entonces, acordaros este gesto graciosillo, que parece que estamos disparando, ¿verdad? Bueno, pues fíjate qué curioso, tengo un dedo que te estoy disparando, pero mira estos tres donde los tengo. ¿Para dónde miran? Están mirando para mí. Entonces, acuérdate que cada vez que tú lanzas un dedo, hay tres mirando para ti. Es lo que nos enseñó Jesús acerca de la viga, la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, ¿vale? Entonces, después quiero hablar un poquito más acerca de este tema de criticar a la Iglesia y cómo ve Dios a la Iglesia. Quiero, hermano, expresar que independientemente de todos los fallos y de todos los pecados cometidos en los últimos 2000 siglos de la Iglesia, en general, la Iglesia es merecedora de respeto. ¿Por qué? Porque la Iglesia de verdad que ha mantenido en muchos lugares una solidaridad con los marginados, una oposición a los males de la época, un compromiso con la ética y la verdad. Y en realidad, ¿dónde se debería de encontrar esto sino en la Iglesia de Jesucristo? Y podemos ver cómo la Iglesia o sectores de la Iglesia han sido claros defensores de las personas marginadas y de las personas, por decirlo de alguna manera, maltratadas o excluidas por la sociedad. Porque la Iglesia es y siempre debe de ser defensora de la justicia. No se ha rendido ante la arbitrariedad de nuestra sociedad. Ha mantenido viva la llama de la fe, de la esperanza y del amor. Sin esta Iglesia valiente y cumplidora de su mandato, la situación de nuestra sociedad, hermanos, tengámoslo en cuenta esto, sería muchísimo peor. Aunque no podemos decir que no hay un cuadro que permanece confuso. Nos asusta el número de cristianos que hay indiferentes. Lo mires por donde lo mires. Están aquellos que han puesto su confianza en los ídolos y se piensan que por rezarle a la Virgen tal, por rezarle a la Virgen cual o al ídolo más cual, van a obtener la salvación para luego vivir unas vidas como les da la gana. Pero también en los bancos de las iglesias evangélicas está la persona que piensa que porque un día hizo una oración y aceptó al Señor en su corazón, era como casi que le había hecho un favor al Señor. Pero Jesús no es el Señor, el dueño de la vida de esa persona, porque esa vida vive como le da la gana también, pensando que como tiene la salvación asegurada, ya todo lo que hizo, era todo lo que tenía que hacer. Y eso, hermanos, también está mal. Es un horror la competencia entre las iglesias. Es un horror. Y bueno, y también la competencia que podemos observar entre iglesias más tradicionales y estos movimientos religiosos que están surgiendo ahora que alegan que son más modernos. Las iglesias emergentes, que se llaman, que critican a las tradicionales y las tradicionales a su vez critican a las emergentes. Y la realidad última es que todas las iglesias se piensan poseedoras de la verdad, pero no de una verdad relativa, sino de la verdad absoluta. Por eso la mayoría caen en el mismo error de decir, fuera de nuestra denominación no hay salvación. Y nos metemos con los católicos que dicen eso, pero resulta que en nuestras iglesias decimos lo mismo. Y cuando alguien se marcha de una iglesia, empezamos a decir, ten cuidado, te va a ir mal, te estás saliendo de la cobertura de fulanito, te estás saliendo de la cobertura de menganito y entonces ya ahora el diablo va a hacer contigo lo que quiera y va a destrozar tu vida, etcétera, etcétera. Así que esto lo vemos en todos los lugares. Pero fijaros lo que dice el credo apostólico. Dice, creo en la Santa Iglesia Católica o Universal. Y nos surge la pregunta, ¿cuál es esta iglesia? ¿Cuál es esa iglesia que dice el credo? ¿Es un club místico, como algunos pueden pensar, o una empresa religiosa, o una organización no gubernamental, como una ONG, una asociación de barrio, o qué? ¿Qué es la iglesia? Y para entender un poquito más acerca de la iglesia, teniendo en cuenta, hermanos, que este tema de la iglesia podría dar para varias semanas hablando del tema de la iglesia. A lo mejor, quién sabe si en futuros estudios
uno de ellos pueda ser estudiar la Iglesia. Estamos pensando cuál va a ser el siguiente estudio después del credo, que ya vamos terminándolo poquito a poco, y a lo mejor, quién sabe, pues podría ser un estudio acerca de la Iglesia en más profundidad. Bueno, la primera pregunta importante para entender qué es la Iglesia es recordar cómo surgió la Iglesia. Y la Iglesia nace siempre del mismo modo. Esto es, por la palabra de Dios y por los sacramentos. Esto dijeron los reformados en el siglo XVI. Una verdadera iglesia es aquella que predica la palabra de Dios y que practica los sacramentos. En el día de Pentecostés, tal como se nos menciona en el libro de los Hechos capítulo 2, vemos que sucede precisamente esto. Pedro predica, anuncia que Jesús de Nazaret, el crucificado, que había resucitado, Dios lo había hecho Señor y Mesías. Este testimonio que dio Pedro creó en la gente fe en los corazones. De hecho, dice que cuando oyeron las palabras de Pedro se compungieron de corazón los que estaban escuchando y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos, bautizaos para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Pues que en aquel día, después de ese testimonio de fe que da Pedro, son 3.000 personas las que se añaden a la iglesia por la acción del Espíritu Santo. En aquel día podríamos decir que nació, voy a decir un nombre que parece medio raro, pero es la verdad. En ese día nació la iglesia evangélico-católica. Evangélico, fundada en los evangelios, y católica universal, la iglesia universal. Fijaros qué curioso. ¿Por qué digo universal? ¿Por qué digo que allí nació la iglesia católica? Porque allí había gente escuchando. Lo vamos a leer para que nos demos cuenta de por dónde van los tiros. Vamos a irnos al libro de Hechos, para no decirlo de memoria. Aquí ya tendría yo que tener más memoria de la cuenta. Hechos capítulo 2, fijaros, dice: estaban todos atónitos y maravillados, versículo 7, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos estos que están hablando? Dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahora empieza una descripción de todos los lugares. Y empieza a decir, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vale, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Ahí estaba pasando la universalidad. Ese auditorio que Pedro tuvo fue un auditorio, vamos a decirlo así, con un carácter universal de su tiempo. Se nos están describiendo gente de todos los lugares conocidos de su tiempo, o de muchos lugares. Así que por eso decimos que en ese día no solamente nació una iglesia cristiana, una iglesia evangélica en el sentido de estar fundamentada en los evangelios, sino una iglesia católica, universal. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Después de eso, no tardaron en fundarse otras comunidades. Recordaron la iglesia de Antioquía, donde había profetas y maestros, y entre los 5 que se nos mencionan a Bernabé y a Saulo. Después el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles capítulo 13, habla de que ellos estaban reunidos, estaban ministrando al Señor. De pronto el Espíritu Santo habló y dijo que separaran a Bernabé y a Saulo para la obra que él les encomendaba. Y así fueron, oraron por ellos, los encomendaron y salieron como los primeros misioneros oficiales, vamos a decirlo así, primeros misioneros oficiales de la iglesia que con el paso del tiempo llegarían a llamarse, en vez de Bernabé y Saulo, empezaron a llamarse Pablo y Bernabé, por el crecimiento espiritual tan grande que tuvo Pablo. Bueno, ahí tenemos cómo iban haciendo discípulos en todas las naciones y enseñaban el Evangelio, como Jesús le había pedido en el monte de Galilea cuando le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí está el mandato del discipulado. Así que, ¿dónde tiene la iglesia su origen? La iglesia tiene su origen en la misión
y en la evangelización. Repito, la Iglesia tiene su origen en la misión y en la evangelización. Cuando llegó la Reforma Protestante, realmente nos dicen otra cosa. Fijaros que en la Confesión de Augsburgo, en el capítulo 8, Confesión Luterana, dice o define a la Iglesia como la congregación de los santos, en la cual el Evangelio es predicado de manera pura y los sacramentos son correctamente administrados. Esto dice la Reforma Protestante, es decir, la Iglesia es la congregación de los santos, no es un edificio, es la congregación de los santos en la cual el Evangelio es predicado de manera pura y los sacramentos son correctamente administrados. Así que la Iglesia es criatura del Evangelio, decía Lutero. El propio Espíritu Santo, por palabra y sacramento, llama, reúne, ilumina y santifica a toda la Iglesia, decía en su Catecismo Menor. Así que la Iglesia, hermanos, tengámoslo muy claro. La Iglesia nunca ha sido, nunca será, nunca es una invención o fundación humana. La Iglesia es el fruto de la acción de Dios. Tengámoslo muy claro. Si la Iglesia no es el fruto de la acción humana, es decir, no ha sido creada por mano humana, sino que ha sido el Espíritu Santo el que la ha creado, cuidadito con nuestras críticas que hacemos a la Iglesia en general o a cualquier otra iglesia. Hermano, vengo diciendo varias semanas ya que tenemos que comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Y Pablo nos dice claramente en el capítulo 5 de Efesios, nos hace una comparación del amor que tienen que tener los maridos por las mujeres de la misma manera que Cristo amó a la Iglesia. Y me parece oportuno recordar este pasaje, que ya lo venimos diciendo hace varias semanas, lo voy a leer textualmente, capítulo 5 de Efesios, que dice lo siguiente. Fijaros lo que dice. Dice así que, bueno, voy a leer el 25 más adelante. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Repito el versículo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí se nos están diciendo muchas verdades en un versículo. La primera, ¿cómo es el nivel del amor que tenemos que tener los maridos por nuestras esposas? Como Cristo amó a la Iglesia. Como Cristo amó a la Iglesia. Aquí se nos dice otra verdad. Cristo amó a la Iglesia de tal manera que se entregó a sí mismo por ella. Y es que, hermano, estamos cayendo en el error en estos tiempos de hablar de lo que Cristo ha hecho por mí particularmente. O en el mejor de los casos decimos nosotros. Yo vengo diciendo, todo lo que Cristo hizo en el credo, en el artículo 2, fue por nosotros. Cristo se encarnó, Cristo se sometió, estuvo bajo Poncio Pilato, dice que fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Todo lo que ha hecho Jesús, hermano, es por nosotros. Pero nos pensamos que esto es una cuestión individual. La salvación es una cuestión individual, la relación con Dios es una cuestión individual y se nos olvida este aspecto. Cristo amó a la Iglesia. ¿Y la Iglesia quién es? La Iglesia son aquellos, como hemos definido aquí, lo vuelvo a leer, como lo define la Confesión de Augsburgo, la congregación de los santos. La congregación de los santos. Como dirá también el credo, la comunión de todos los santos. Eso es la Iglesia. Y Cristo dio su vida, hermano, hermana, por la Iglesia. Ahora yo quiero que tú te hagas una pregunta. Ponte la mano en el pecho. ¿Has criticado alguna vez la Iglesia? Ya sea una iglesia local, ya sea una denominación, una iglesia universal. ¿Has criticado alguna vez? Cristo dio la vida por la Iglesia.
¿Amará Dios a la iglesia? ¿Querrá Dios a su iglesia? ¿Que hasta dio su vida por ella? Y fijaros lo que dice. Dice, para santificarla. Dio su vida por ella para santificarla. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Otra vez la palabra. La iglesia se santifica por el lavamiento del agua, por la palabra. A fin, con el objetivo de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso, hermano, es la iglesia. Y eso es lo que Cristo va a hacer. Se va a presentar una, repito, que se nos quede aquí, una. Lo siento por los que están enganchados con su denominación cristiana pensando que fuera de su denominación no hay salvación. Cristo no ha muerto por ninguna denominación. No. Cristo murió por una iglesia. Una iglesia. Hermanos, que Dios nos conceda la gracia de abrir nuestros ojos espirituales para ver a la iglesia como Dios la ve. Y Dios no ve cientos de miles de denominaciones cristianas. Dios está viendo una iglesia. Tengámoslo esto en cuenta. Para que con todos sus defectos, con todos sus errores, con todos sus pecados, con todas sus cosas mal hechas, no se nos olvide que Cristo murió por la iglesia. Ese es el amor que tiene por la iglesia. ¿Cómo debemos de ser entonces nosotros? Seguimos el ejemplo de Cristo, decimos, somos discípulos de Jesús, andamos sus pasos, queremos ser como Él. Pues acuérdate que Cristo amó a la iglesia de tal manera que hasta dio su vida por ella. Lo dice Pablo, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo, no lo digo yo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, que Dios nos abra los ojos para ver cómo Dios ve. Cómo Dios ve a la iglesia. No perdamos la fe en esa una sola iglesia gloriosa que Jesús se va a presentar. Y hermano, además de no perder la fe, preguntémosle al Señor, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que a mí me toca? Convirtámonos en constructores de puentes entre todas las iglesias. Si te has enfadado con algún hermano, si has tenido algún problema con alguna iglesia, si has tenido problemas con algún hermano, reconcíliate. Reconcíliate porque eso es la voluntad de Dios. A Dios le entristece sobremanera vernos divididos, enfadados, criticados los unos a los otros. Esta mañana en el mensaje que tenía que compartir estaba leyendo este versículo que dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, busquemos la reconciliación del Señor. En la iglesia anglicana, en nuestra doctrina, la iglesia, tenemos 38 artículos, del cual el número 19, que tiene que ver con la iglesia, dice lo siguiente. Dice, la iglesia visible de Cristo, la iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles, se entiende mujeres también, hombres y mujeres fieles, en la cual se predica la pura palabra de Dios y se administran debidamente los sacramentos conforme a la institución de Cristo en todas las cosas que por necesidad se requieren para los mismos. ¿Os recuerda estas palabras algo? Es lo mismo que acabamos de leer de la confesión de Augsburgo, porque estamos hablando de los tiempos de la Reforma. Si te das cuenta, entre la iglesia anglicana del siglo XVI y algunas posturas de la iglesia luterana, pues tampoco había tanta diferencia una de la otra. Las palabras son muy similares. También dice en el artículo 20 de la autoridad de la iglesia, dice estas palabras. Dice, la iglesia tiene poder
para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de fe. Sin embargo, no es lícito a la Iglesia ordenar cosa alguna contraria a la palabra divina escrita, ni puede exponer un lugar de la Escritura de modo que contradiga a otro. Por lo cual, aunque la Iglesia sea testigo y custodio de los libros santos, sin embargo, así como no es lícito decretar nada contra ellos, igualmente no debe presentar cosa alguna que no se halle en ellos, para que sea creída como de necesidad para la salvación. ¿De qué nos está hablando también todo esto? La relación que tiene la Iglesia con la palabra de Dios. Y nosotros decimos en la Iglesia anglicana que el Antiguo y el Nuevo Testamento son más que suficientes para nuestra salvación. Apreciamos enormemente el Antiguo Testamento y apreciamos enormemente el Nuevo Testamento. Las dos partes. Hermanos, estamos viviendo épocas en las que estamos siendo testigos de cómo muchos teólogos o pastores, líderes, personas individuales, están hablando del Antiguo Testamento como el libro donde hay un Dios llamado Yahvé que no es el Dios de Jesús. Y es que sencillamente no estamos entendiendo lo que es el Antiguo Testamento. Y se nos olvida que la Biblia, para los primeros cristianos, no es otra cosa que el Antiguo Testamento. Cuando yo comienzo la liturgia y digo, hablando acerca de los dos mandamientos más importantes, como la respuesta que le dio Jesús a los fariseos, dice: el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Dónde viene eso? En el Antiguo Testamento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y después seguimos. Pero Jesús también nos dio un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que no aparece en el Antiguo Testamento? Que nos lo dio Jesús personalmente a sus discípulos: que os améis los unos a los otros como Él nos ha amado. Antiguo y Nuevo Testamento. Y la Iglesia fundamentada en la palabra del Señor. La Iglesia también es el fruto de la fe de las personas. Pues como estamos diciendo, es la palabra de Dios la que exige y la que juzga, pero también perdona, justifica y libera. La palabra quiere ser acogida y convertida en vida dentro de nosotros. Lo mismo vale para los sacramentos, cuyo significado de modo alguno se restringe nada más que al perdón de los pecados. Hablamos, por ejemplo, del bautismo como la señal visible de nuestra vocación al discipulado. Es lo que nos inserta en la comunidad. Dice Pablo a los Corintios, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En la Santa Cena, a su vez, es Jesucristo el que consigue la comunión consigo mismo y simultáneamente une a los comulgantes en un solo cuerpo. Fijaros lo que dice Pablo también. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16 siguiente. Así que se puede concluir que la Santa Cena es la continua renovación y reconstitución de la comunidad. Por tanto, esto no es algo que ocurre porque sí. El don que nos ofrece el sacramento de la Cena del Señor quiere ser recibido por la fe. Así que la fe es esencialmente esto. Es la respuesta afirmativa al llamado del Evangelio. Es la reacción agradecida a la acción de Dios. Es la confianza en las promesas divinas. Y esta fe, hermano, es una fe fundamental. Pero posible solamente porque Dios actuó y habló primero. La Iglesia, aunque esté constituida por creyentes, tiene realmente a Cristo
por su fundamento. Por eso Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sin el Evangelio, la Iglesia no existe. Así que la Iglesia nace de la misericordia de Dios, así como de la fe que le responde. Hermanos, veamos la Iglesia, amemos la Iglesia, como Dios la ama, como Dios la ve. Bendigamos la Iglesia, pidamos por la Iglesia. En esta noche vamos a terminar haciendo una oración especial por la Iglesia, antes de terminar, cuando terminemos el estudio. Mañana vamos a seguir con este tema, porque ya he dicho que vamos a tardar posiblemente 2 días en compartirlo, y mañana vamos a hablar de qué manera se manifiesta la Iglesia. Ahora hemos hablado cómo surge la Iglesia, cómo Dios ve la Iglesia, y mañana vamos a hablar cómo se manifiesta la Iglesia. Yo me gustaría, hermanos, que cerremos nuestros ojos en este momento y oremos por la Iglesia del Señor en todo el mundo. Padre, en esta noche te presentamos tu Iglesia, tu verdadera Iglesia, ese cuerpo de creyentes disperso por todas las iglesias y por todas las denominaciones. Esa Iglesia que tú te vas a presentar como una única Iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Queremos pedir, Señor, que cada día esa Iglesia pueda parecerse más a lo que tú quieres que seamos. Señor, queremos pedirte que quites de nosotros toda mentalidad de división y de denominacionalismo y comencemos a amar y a orar por tu Iglesia. Que podamos ser como el profeta Juan el Bautista, esa voz que clama en medio del desierto, decretando que se prepare el camino para el Señor y que en esa preparación del camino podamos orar y bendecir a toda tu Iglesia en el mundo. En estos tiempos, Señor, de pandemia, de sufrimiento, en estos tiempos de inseguridad, de confusión, de miedos, pedimos, Señor, que tú, viendo las amenazas a las que está expuesta tu Iglesia en este tiempo, que tú derrames de tu Espíritu Santo de una manera especial sobre nosotros y nos infunda el denuedo para predicar tu palabra. Y, Señor, te pedimos que nuevamente extiendas tu mano haciendo sanidades, haciendo milagros y señales en medio de nosotros. Que tus prodigios, Señor, puedan ser notorios a través de tu Iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y como cada noche decimos esta frase, esta oración: oh Señor, santifícanos en tu verdad y tu palabra en la verdad. Amén. Amén. Decimos ahora, confesamos con fe el símbolo apostólico, el credo apostólico, y así lo vamos aprendiendo, y decimos de la siguiente manera: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Oramos todos juntos también ahora, diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud.
Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos esté siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos. Pues así quedamos despedidos. Recuerdo lo que decía al principio, la oración que hice al principio, por este pastor de Córdoba, Esteban Muñoz de Morales y su familia. Él ha dado positivo en coronavirus, están pendientes de los resultados de su familia. Oremos por ello, tengámoslo en mente y pidamos un milagro para que todo esté controlado por la mano del Señor. Amén. Que el Señor bendiga. Mañana, Dios mediante, nos encontramos nuevamente. Seguiremos hablando del tema de la Iglesia. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.